Aquí tenemos la cocina. Ahora ponemos el breaker 245. Aquí tenemos el diagrama de 3 y aquí el de 4. Muy buenas, tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy desde el panel vamos a estar haciendo la instalación de una cocina eléctrica, normalmente de las que más se usan aquí, de 4 hornillas con su horno. Aquí tenemos la cocina para la cual estamos haciendo la instalación. Ya ven ustedes, tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 hornillas, como lo dice aquí. Está aquí izquierda en el frente, izquierda en la parte de atrás. Tiene esta que es la del centro, tiene esta que es la de atrás a la derecha y esta que es la del frente, la más grande, a la derecha. Y a través de este panel se controla todo, la hora y todo, y cómo queremos que funcione acá el horno, allá adentro. Y vamos a estar haciendo la instalación cuando la caja está dentro de la pared. Abrimos uno de los huecos del panel, como lo vamos a hacer con tubería de 3/4. Es mejor hacerlo con tubería de 1 pulgada. Ponemos un conector de 3/4, en este caso vamos a usar tubería plástica. En esta instalación la caja va a estar cerca del panel porque es con el objetivo de demostración. No siempre las cajas de las cocinas están cerca del panel. Hay veces que van por arriba por el cielo raso o el ceiling, o van por debajo del piso y están a diferentes distancias. Aquí lo vamos a hacer cerca para tenerlo todo concentrado, pero la distancia del panel, la cocina eléctrica está en dependencia de la casa que usted tenga. Le ponemos también el conector a la caja donde va a estar instalado el toma corriente. En este caso va a estar acá abajo, va a estar aquí pero más abajo, y vamos a usar este hueco y le ponemos el conector también. Aquí vamos a cortar un pedazo de tubo para que quede la caja acá cerca, no nos quede muy lejos. Ahora aquí le ponemos pegamento práctico aquí a esta parte de acá y a esta parte donde va a ir esta caja. Ahora vamos a usar un heat gun como este, un calentador, porque la caja, como ven, está 1 pulgada muy adentro y esta caja debe quedar flush aquí, parejo con la madera. Ya tenemos la caja ya pareja aquí, entonces cogemos un trapito mojado para que se enfríe el tubo. Ahora la sujetamos a la madera de la pared. Aquí le ponemos el ground a la caja, tiene rosca aquí. Ahora vamos a correr los conductores. Como ven ustedes, aquí tenemos la tierra verde, el blanco neutro, y tenemos un vivo rojo que como es negro le hemos puesto tape rojo para diferenciarlo, y el otro vivo negro. Entonces ponemos aquí para correrlo por la tubería. Cuando es una distancia muy larga lejos del panel, es mejor correr tubería de 1 pulgada porque los cables son número 6. Para una cocina eléctrica de 4 hornillas y el horno debemos correr cable número 6 con un breaker de 50 amperes. Y para venir en orden, nos vamos a ir a instalar acá arriba en el panel primero. Dejar el breaker puesto pero desconectado. Vamos a instalar la tierra acá en la barra de tierra. Ustedes ven que está instalada en el metal de la caja.
tenemos la tierra. Ahora conectamos el neutro a la barra del neutro, esta de la derecha, que nos queda más cerca. Vean ustedes que esta está unida por este puente con esta otra de acá. Aquí tenemos el neutro. Entonces vamos a conectar el neutro en esta barra. Tenemos el neutro en la barra del neutro y ahora vamos a instalar el breaker de 50 amperes, que es el que va a proteger al circuito de la cocina. Está desconectado. Esta pieza plástica entra en el centro. Este gancho cogerá esta fase y este gancho cogerá esta otra fase para hacer la 240. No problemo. Comprendo. Ahora, para instalar los cables, vamos a ver si tenemos el negro o el rojo arriba o abajo. No importa, pero por estética. Si aquí este era negro rojo, este está bien aquí, negro rojo, negro rojo, negro rojo. Este sería negro rojo y el primero sería negro y el otro rojo. Entonces vamos a instalar el negro aquí. Ahí voy a sacar el breaker para que me sea más cómodo, para no estar por allá. Entonces quedamos que el negro iba arriba. Conectamos aquí. Nos cercioramos de que esté conectado en la parte que dice off aquí y lo montamos en el panel de nuevo. Ya estamos listos. Cuando conectemos vamos a tener 240 volts y el neutro, que lo necesitamos para los controles de la cocina, no para ninguna resistencia ni para el horno, porque el horno y todas las resistencias son 240 voltios. Ahora vamos a ir a instalar el tomacorriente de la cocina acá en la caja de abajo. Primeramente, este ground tenemos que conectarlo con el ground de la caja, para que la caja esté puesta a tierra. Bueno, la tubería es plástica. Si la tubería fuera metálica, no fuera necesario este cable, porque la tubería con la caja y con esta caja todo va a ser metal y fungiría como tierra. Pero en equipo a mí siempre me gusta, aunque tenga la tubería metálica, poner el cable ground. Entonces estos dos cables tienen que ir juntos. Ya tenemos los tierra. Anteriormente se usaban tomacorriente como este, de 3 espigas, o sea, los dos vivos y el blanco, porque anteriormente se usaba este cable para la cocina, que este cable, este venía aquí y conectado ahí. Este cable, como ustedes ven, no tiene ground, nomás son los dos vivos y el neutro. El neutro se conoce aquí porque es el del centro, lo ven ustedes, está entre las dos fases, que es este de aquí. Antes se usaban estos, que lleva un vivo aquí, un vivo aquí y el neutro aquí. Como quizá ustedes puedan ver ahí, aquí dice white, que quiere decir blanco en inglés. Y acá no está marcado, pues eso entiende que son los dos vivos, cualquiera en cualquier lugar. Entonces conectaríamos el blanco en esta barrita vertical, que es donde dice white atrás. Uno de los vivos en cualquiera de los dos restantes tornillos que quedan. Y el otro vivo que es el rojo, pues en el tornillo que falta. Estos cables número 6 son un poco fuertes. Conectamos aquí y lo apretamos ahí. Se dan cuenta que la tierra se queda aquí en la caja, porque este solo de 3 no tiene la tierra. ¿Qué es este? ¿Qué es este que está aquí? Cuando se usa
Se usaba este de 3 porque ya hoy día en nuevas construcciones exigen el de 4, que es el que viene con el ground, que es para este de 4. Este no tiene para poner el ground, pero este de 4 sí tiene para poner el ground. Tiene 1, 2, 3 y 4. Blanco para el neutro, el verde para el ground y los dos vivos en cualquiera. Pero en este caso de este de 3, cuando se pone este cable aquí, se lleva un vivo a la cocina, el otro vivo donde va en la cocina y el neutro. La cocina tienen diferente forma de instalación en la parte de atrás. Cuando se usa el de 3 en la cocina, en el equipo, hay que ponerlo donde está puenteado el neutro con el ground de la cocina. O sea que el neutro va a ir al metal de la cocina también, que lo vamos a ver cuando instalemos en la cocina. Como esta caja va a estar puesta dentro de la pared, pues tenemos que ponerle a la caja este mod ring para que este espacio que sobresale parejo de la pared es el espacio que va a cubrir la pared después. Entonces hay que poner esto aquí en la caja y luego con estos 4 tornillos que trae ahora vamos a simular cómo quedaría la pared después que se termine, que sería de esta forma. Vamos a poner una parte nada más, quedaría así. Esa sería la pared terminada y ahora nos quedaría poner el cover, la tapa. Aquí tenemos, esta sería la tapa, que en este caso es de Tiny Steel, la trae plástica también, trae sus 4 tornillos y entraría aquí y se fijaría a los 4 tornillos del toma corriente. Y así quedaría la caja cuando la caja está dentro de la pared y una vez que hayamos instalado el cable en la cocina, pues solo quedaría conectar aquí. Ahora vamos a ver cuándo tenemos que poner el que hay que poner hoy día por código en nuevas construcciones. Si fuéramos a usar el de 4, ahora con el de 4 tendríamos que poner aquí en la tierra. Con el de 4 en la tierra tendríamos que poner este cable aquí para entonces este final ponerlo en el tornillo del toma corriente para que lleve la tierra a la cocina cuando usamos cables de 4. En este caso yo he usado como el ground un cable número 10. Ahora este lo instalamos en el ground del que es de 4. O sea, lo pondríamos aquí, que es el blanco, lo pondríamos aquí en el tornillo blanco y los dos vivos en cualquiera, uno en este tornillo color oro y el otro en el otro tornillo color oro, como quieran, no importa, uno y otro en el otro. Entonces pondríamos este aquí y pondríamos el otro aquí. Y haríamos lo mismo, la tapa con los 4 tornillos. Ya ven ustedes que funciona igual, los mismos materiales para un toma corriente de 3 que para un toma corriente de 4. Por supuesto, la tapa la ponemos ya cuando la pared esté pintada. Ahora ponemos el breaker y vamos a comprobar aquí abajo si tenemos los 120 y los 240 voltios. Vamos a medir aquí un vivo, que son los de la izquierda y el de la derecha. Vamos a medir con el neutro, tenemos 122 voltios. Este vivo con el neutro también 121 voltios y con la tierra tiene que dar 121 voltios este vivo y este de acá
tiene que dar con la tierra también 121 voltios. Ahora vamos a comprobar la tierra con la tierra del panel. Debe sonar así. Conectamos aquí y si suena está bien. Ahí está, perfecto. La tierra está bien puesta. Y entre los dos vivos tenemos que tener 240 voltios. Vamos a poner un voltaje. Y aquí vamos a tener 240 voltios, 245. Así que estamos perfectos. Entonces ahora vamos a ver cómo son las instalaciones del cable de 3 y del cable de 4 en la parte de atrás. Bien, aquí tenemos la cocina ya en la parte de atrás, como ven, está instalada. Este es un cable de 4 y entonces aquí está entrando el cable. Ahora vamos a quitar esta tapa, quitando ese tornillo para ver las conexiones adentro. Como ven ustedes, ahí ahora tenemos corriente porque está conectado allá. Entonces vamos a desconectar aquí para que ustedes vean. Este es uno de 4. Ustedes, como es el de 4, está conectado aquí en este toma corriente de 4, como lo vimos allá en la pared. Y ahora vamos a ver cómo son los dos tipos de instalación para cable de 3 y para cable de 4 aquí en el registro. Como ustedes podrán observar, aquí tenemos, estos son los tornillos de la conexión interior de la cocina, y aquí los tornillos de la derecha son donde se instala. Pero si observamos aquí tenemos el diagrama de 3 y aquí el de 4. Aquí en el de 4 está conectado un vivo, aquí está representado negro, aquí en el primero, aquí está al revés, ya dijimos eso no importa. Un vivo aquí, que es este, un vivo aquí en el de afuera, que es este, el neutro en el centro y la tierra en el tornillo verde. Ese es para el de 4, aquí está para 4. Cuando es para 3 es la misma instalación, el vivo en el primero, el otro vivo en el último, es idéntico, y el neutro igualito, idéntico también en el centro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el de 4, aquí como en este, no hay un puente, no hay una conexión entre este verde y este blanco. Pero cuando usamos cables de 3, hacemos la instalación idéntica a este, pero pondríamos un jumper o un puente entre el verde, que es la tierra, y el neutro, que es el blanco. O sea, si en este caso tuviéramos, no tuviéramos este verde en el cable de 4, 1, 2, 3, 4, si no tuviéramos este verde, pues tendríamos nada más este y este, que sería la instalación de 3. Entonces tendríamos que hacer un puente desde aquí, del neutro a la tierra, como dice aquí, ven ustedes la flechita, un puente del neutro a la tierra. Y esos son los dos tipos de instalaciones que tenemos para una cocina eléctrica. Entonces vamos a instalar de nuevo. Ahora cuando conectemos, la cocina va a pitar, va a sonar indicando que hay corriente. Ya vieron ustedes, las cajas de la cocina siempre van bien bajitas, cerca del piso, precisamente por este espacio que tenemos aquí, porque al ponerla contra la pared allá, este cable, como sobra ese tramo, se acomodaría aquí abajo en este espacio vacío que tiene la cocina, aquí detrás de la gaveta. Ya ven ustedes que esta es la gaveta de enfrente, que se mueve y llega hasta aquí. Bien, amigos, espero que este video haya sido de su agrado, que les sirva de algo. No se olviden darle like, suscribirse al canal y darle a la campanita para los próximos videos que vamos haciendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.